Muy buenos días a todos y a todas. Según Onda Nori, en primer lugar agradeceros la presencia. Quiero en primer lugar saludar y además agradecer no solamente su presencia, sino su implicación en este programa a Alex Arriola, director de la SPRI, Antón Tomasena, director general de Innovación, Tecnología e Internacionalización de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y a Juan Ángel Balbás, director de la Agencia Comarcal de Desarrollo de Debabarrena de Begesa. Queremos presentarles el segundo campeonato de robótica de Euskadi, Gasterrobótica, que como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, se va a celebrar este próximo sábado 22 de septiembre en el edificio Izarra Center, que está promovido por el Ayuntamiento de Orma y que contamos con la colaboración tanto de la Agencia de Desarrollo de Debabarrena de Begesa, conjuntamente con los diferentes ayuntamientos del Debabarrena, que hoy nos acompaña Igor, alcalde de Mayavia, y nos acompaña también Alberto Albistegui, teniente alcalde del Ayuntamiento de Eibar, y que además también cuenta con la colaboración de la SPRI, de las Diputaciones Forales de Vizcaya y de Guipúzcoa, de la Sociedad Deportiva Eibar Fundazioa, Laboral Kutxa, Obra Social La Caixa y las empresas industriales Precimontajes y Engine Power Components. Por tanto, ya por lo pronto estamos hablando de un programa donde existe colaboración institucional y donde existe colaboración público-privada, que precisamente es una de las herramientas que vamos a tener que seguir trabajando a lo largo de los próximos años. Un programa impulsado por los diferentes ayuntamientos del Debabarrena, que han desarrollado diferentes talleres de gasterrobótica en cada uno de sus municipios, en el que han participado 126 niños y niñas y que este próximo sábado 22 de septiembre se van a dar cita en este segundo campeonato de robótica de Euskadi. Surge de la necesidad de impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas, lo que se denomina como vocaciones STEAM. Yo diría que además en un contexto en el que un altísimo porcentaje de nuestra tasa de desempleo gira en torno a personas que no tienen ningún tipo de cualificación, y yo creo que no nos lo podemos permitir, y en un contexto en el que buena parte de las profesiones del futuro todavía hoy en día no las conocemos, pero lo que sí sabemos es que una buena parte de ellas van a girar en torno a estas materias. Por tanto, creo que animar a los niños y niñas a que se formen en este tipo de disciplinas yo creo que es algo absolutamente importante y relevante. En el caso del Ayuntamiento de Orma se enmarca dentro de una estrategia en la que hemos priorizado nuestros recursos económicos, humanos y materiales en priorizar precisamente en el empleo, y en el caso de tratar de ver cómo podemos estimular este tipo de vocaciones científicas y tecnológicas, así como incluso de emprendimiento, con el mundo educativo. Se enmarca dentro de una estrategia, dentro de un paraguas que es Orma Ciudad Educadora, y donde hemos trabajado diferentes proyectos, donde además de gasterrobótica hemos trabajado campus tecnológicos innovadores, hemos trabajado retos pymes innovadoras, concurso de ideas empresariales. En estos mismos instantes estamos colaborando con el Ministerio Trabajando Química en Acción, y recordarles, como buena parte de vosotros y vosotras sabréis, que el año pasado fuimos la sede, conjuntamente con el Ayuntamiento de Eibar, del proyecto Ciencia en Acción, en el que múltiples proyectos de toda España vinieron a nuestros municipios. Se trata de estimular la creatividad y la capacidad innovadora, además de otra serie de actitudes que cada vez van a ser más importantes en nuestras organizaciones, en las públicas y en las privadas, que precisamente tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo por proyectos, con el trabajo de manera transversal. Y en ese contexto, además de estimular las vocaciones, yo creo que es importante acompañarlos de proyectos concretos y específicos que permitan, en la medida de lo posible, retener el talento y, ¿por qué no?, tratar de atraer el talento que desgraciadamente se nos ha ido. Precisamente este edificio Izarra Center es una inversión estratégica de nuestro municipio que trata de atraer empresas tecnológicas e innovadoras, y que conjuntamente con la inversión de una red neutra de fibra óptica de banda ultraancha, donde llegamos a todas las viviendas, comercios e industrias, lo que nos está posibilitando es poder atraer empresas relacionadas con la economía digital y la economía de datos. Se trata, en definitiva, de diversificar el tejido económico, muy dependiente del sector auxiliar de automoción, con quienes también colaboramos en diferentes proyectos innovadores como la Fundación AIC Automotive Intelligence Center, pero de lo que se trata es de ver cómo podemos crear condiciones para diversificar nuestro tejido económico, ya que en los años 80, desgraciadamente, ya conocimos lo que fue caerse todo el tejido industrial de Forja y originarnos un 25% de desempleo. Básicamente este proyecto de fibra óptica, básicamente también lo que pretende, además de mejorar los servicios públicos, lo que pretende también a las empresas industriales de Orma y Mayavia, ya cuentan en estos momentos en materia de telecomunicaciones con servicios propios del norte de Europa, en donde en estos mismos instantes ya pueden mover grandes paquetes de datos, donde pueden hacer videoconferencias y donde pueden tener una tienda virtual vendiendo productos al resto del mundo. En definitiva, un proyecto que lo que pretende es tratar de ver cómo podemos apostar también por la industria 4.0. Pero además,
estamos gestionando un suelo industrial en el Alto de Ureta, precisamente en un contexto en el que la escasez de suelo industrial lo que nos va a posibilitar es poder, ¿por qué no?, a empresas industriales que en estos momentos se están quedando pequeñas, ver cómo las podemos trasladar y, ¿por qué no?, también atraer empresas industriales que apuesten por la industria 4.0. En definitiva, de lo que se trata es de crear las condiciones dentro de esta estrategia, crear las condiciones para ver cómo somos capaces de crear nuestro propio futuro, un futuro en el que apostamos por el crecimiento económico, por la generación de riqueza, ya que solamente a través de la generación de riqueza se puede mantener el estado de bienestar y se pueden mantener las políticas sociales. Sin más, lo que me toca es animaros a todos los padres y madres, a los niños y niñas, a que vengáis a esta jornada el próximo sábado 22 de septiembre al edificio Izarra Center. Yo creo que son actividades muy innovadoras, actividades muy divertidas, yo creo que les va a gustar. Yo pondría como ejemplo el año pasado los padres y madres que vinieron al programa de Ciencia en Acción, cómo se entusiasmaron, cómo les gustó, y yo creo que es una cosa relevante que yo os animo a que vengáis el próximo sábado 22 de septiembre al edificio Izarra Center. Sin más, muchísimas gracias y doy la palabra a Alex Arriola, director general de ASPRI. Bueno, a ver, oso labur, lehenik eta behin, egun guztioi, esan, pozgarri sadala, bigarren urtez, gazte robotikako beste jardunaldi bat ospatzeko aukera izatea, alkateak esan daben moruan, urrengo zapatuan. Antolatzaileei, bai DBG eta Ermuko udaletxeari, eta beste laguntzai ere, Maiabia, Ibarko alkatetxak, Aldundia, Gipuzkoako Aldundia, eta Lakaixak ordezkaria, eta, alkateak esan duen moruan, azkenean polite guztia zelan erakunde desberdinek elkarlanean aritzen garan helburu konkretu baterako. Nik laburdu bilduko nuke ekitaldi honek izango duen garrantzia ziru atal nagusitan. Bat da formakuntza, gazteria eta robotika. Eta pizkat hitz egitearren bakoitzari buruz, formakuntzan badakigu zein arazo dugun. Euskadikoin, 10% inguruko langabezia duela, langabezi hori, langabezi estrukturala bihurtzen ari da, hau da, beste dozen momentutan egongo zen langabezia, eta bai ikusten ari gara formakuntzarekin arazo handiak ditugula. Ez bakarrik Euskadin hori mundu mailan gertatzen den zeo zer da, eta herrialde guztiek, Europan gehien bat ere, arazo hau izaten dute. Horregaitik formakuntza bultzatu behar dugu. Horregaitik, bai gure saietik, ekonomi garapen eta azpiegitura saietik, baita ere edukazio saietik, gobernutik, horretan lanean gogor dihardugu. Bestaldetik robotika, Basque Industry 4.0, alkateak oso ondo esan duen moruan, azkenan gaur egun edo gero argo etorriko diren lan berri hoietarako prestatu behar gara, gure gazteak prestatu behar ditugu, baina ez gazteak bakarrik, gaur egun lanean diharduten langileak ere, eraldatu, aldatu behar ditugu lanpostu berri hauendako. Eta azkenik, eta nik uste gaur egun, bentsat gaurko saiorako gauzari garrantzitsuena gazteria da. Gazteria da gure geroa zaindu behar dugu, eta egia da, bertan langabezi tasa oso handia dela, baina gazterian, baina ez bakarrik ikasketa bukatu dituzten gazteekin, baizik eta eskoletatik eta txikitatik, lortu behar dugu, ume hauek, gazte hauek, nolabait ingenieritza edo industriakin duten, zerikusia duten ekintzekin lotu egotea azkenean Euskadi, herri industriala baita eta hortan jarraitu behar dugu. Muy rápido resumiendo, formación, juventud y robótica. Un cóctel muy importante, un cóctel de futuro y un cóctel que tenemos que cuidar. Las tasas de desempleo en la juventud, pues son unos números, digamos, bastante preocupantes a día de hoy, pero no hablamos solo de los jóvenes que acaban de terminar los estudios. En este caso estamos hablando sobre todo también de jóvenes, de pequeños, de niños, que tienen que dar sus primeros pasos en el mundo del 4.0 de la robótica. Por lo tanto, pues damos la bienvenida a este tipo de actos que creemos son muy interesantes y bueno, esperemos que el sábado sea un día muy provechoso para todos. Eskerrik asko. Bueno, egunon denori, pozgarria, hemen otea, eta gaina arrarua ez. Alex esaten zian kanpuan, ni Gipuzkoako diputazioetan dator, eta Bizkaian horrelako ekimena baten ez, parte hartzea. Zertik askotan,
badirudi Eibar eta Ermuan arten hor badagoela bai muga fisikoa eta baita ere muga estrategia aldetik, ez? Gauza da, guk Gipuzkoatikan nik kontatu behar du, guk Gipuzkoatikan zeiten egean eta zergatikan, ez? Horrelako ekimena bat, horrelako txapelketa bat zergatikan babesten dugu, ez? Ezagutza zientifiko eta teknologikon izugarrizko garrantzia duka gure lurraldentzat, eta gehien bat Eusko Jaurlaritzak bultzatzen nahi den estrategian barruan, RIS3 deritzen zaiona, espezializazio inteligente edo adimentsua, ez? Alde batetikan gu indartzen egia bai fabrikazio aurreratua eta bai energia eta bai biozientzietan, hor arlo horitan lanen egia eta bereziki hor estrategia berezi batzu gure lurraldeatzat bultzatzen egia, baina beti lotura edukita Eusko Jaurlaritzarekin, ez? Estin inguruan baitare, nolabait gu piztu nahi dugu gaztedian eta gazte jendean edo generazio berrietan pixka bat interesa hori, ez? Interesa horrelako estin inguruan mugitzen nahi dian arlo guztietan eta baitare robotika eta programazioan, bai fabrikazio aurreratua gure lurraldean Gipuzkoan nahi importantea da, enpresa asko daude, hortan hortan inguratzen dutenak, ben jakinduria eta hori bultzatzen egia, ez? Enpresa bai txikiak, erdi modukoak, baina gehien bat txikiak, eta hori bai behar dutela horrelako perfilak. Gero, por el talento, somos una institución y aquí las personas que están detrás mío y los que estáis delante posiblemente conocéis, estamos impulsando políticas para incentivar el talento, ¿no? Para incentivar el talento en lo que es la gente joven y sobre todo para las nuevas generaciones, pero también estamos trabajando el talento en lo que es la retención, que ha habido mucha huida en los últimos años y sobre todo la atracción de talento de fuera, ¿no? Ese talento que se nos fue y que de alguna forma pues queremos atraer. Guipúzcoa es un territorio de conocimiento, como conocéis, como sabéis, hay 5 universidades, hay una red bastante extensa de formación profesional, la red de ciencia y tecnología pues tiene una presencia bastante importante y es por eso por lo que nosotros también estamos incentivando, estamos promoviendo pues políticas como Gazte Robótica, ¿no? Un campeonato en el que se implique la juventud, en el que la juventud pues enseñe de alguna forma qué es lo que están haciendo y eso de alguna forma ver cómo podemos hacer para que vaya a las empresas y ayude a la industria, ez? Eta, bukatzeko eskerrak eman, ez? Eskerrak eman, hau posible induten guztieri, baina bereziki, DBGSari eskertu nahi dio, zerti DBGSak hau bultzatu du, DBGSak mugitu da, jende guztiak initze egiten, instituzio guztiak initze egiten, eta nola baiteko, dirua eta rekursak erakartzen. Mi esker. Egunon. Poco hay que añadir porque yo creo que todo está dicho e incluso parcialmente repetido. Yo voy a subrayar, voy a hacer, si me permiten ustedes, un pequeño resumen de lo que se ha venido diciendo. Lo ha comentado el alcalde, esta es una acción colaborativa público-privada. Se lleva a cabo en los 8 ayuntamientos y además se lleva a cabo con otras instituciones, no solo municipales, como son las 2 diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya y con el gobierno vasco a través de la SPRI. Por tanto, felices porque se ve por parte institucional esta necesidad de colaboración. Pero no solo eso, también están empresas privadas del orden de carácter financiero y de carácter industrial. Por tanto, doblemente satisfechos, si cabe, por esta triple composición, ayuntamientos, instituciones y empresas. ¿Esto a quién va dirigido? Va dirigido a los jóvenes de nuestra comarca, pero quiero hacer una especial mención de género, a las mujeres. Realmente todavía tenemos pocas vocaciones femeninas en este ámbito. No quiero equivocarme, pero creo que del orden del 18% más o menos ha venido siendo en años anteriores. Aproximadamente el 18%. Es decir, hay una subrepresentación femenina en una materia como es las vocaciones STEAM, que se ha comentado que son, que nos preocupa, porque realmente detrás de todo esto hay un nicho futuro
pero de futuro inmediato, de empleo. Por tanto, en nuestra comarca, necesitada de este y otro tipo de acciones para fomentar el empleo, esto puede ser un nicho de oportunidad para ese sector femenino que todavía no encuentra acomodo en la parte industrial o que cree que estas cosas, la parte de ingeniería, la parte de formación profesional, no va con ellos. Desde luego, otra reflexión también al respecto de que refuerza la formación profesional que tenemos en la comarca y desde luego refuerza el sentido de distrito industrial que nuestra comarca representa en cuanto a la cadena de valor de lo que hasta ahora ha venido siendo y que con este tipo de acciones queremos apostar y queremos variar en beneficio de la robótica, la automática, la mecánica, la micromecánica, la mecatrónica, etcétera. Todos estos ámbitos que conforman más que probablemente nuevos nichos de oportunidad industrial y como consecuencia de ellos nichos de empleo para nosotros. Por tanto, felicitarnos, felicitar a la comarca y agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias.